Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista y el día de hoy quiero explicarles de una manera rápida de qué va todo esto de la cuaresma y que no podemos comer carne. ¿Por qué no podemos comer carne en la cuaresma? Es algo que tiene que ver con tradiciones católicas. Si bien las demás denominaciones cristianas no practican esto, los católicos sí lo hacen. Y bueno, la mayoría de la población es católica en Latinoamérica. Entonces, considero pertinente explicar este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no comemos carne? Bueno, no comemos carne de acuerdo a la tradición católica porque nos unimos, nos queremos tener una inmersión en la actitud y las acciones que tuvo Jesús cuando mortificó su cuerpo durante 40 días en el desierto, ayunando. Es como una forma entonces de demostrar que estamos de acuerdo con las enseñanzas de Jesús y nos unimos a ese sacrificio. Y por eso dejamos de comer carne. Algunos dejan de comer carne el viernes, algunos dejan de comer carne también el sábado, y hay algunos que hacen la cuaresma. Cuaresma significa 40, es decir, 40 días, como Jesús, 40 días en el desierto que estuvo ayunando y orando. Entonces, si tú eres un buen católico, seguramente tendrías que hacerlo tal cual. Pero si no eres un católico o una persona muy religiosa, bueno, pues a lo mejor lo haces solamente los viernes o los sábados o los días santos, ¿no? Yo, ¿qué hago? Bueno, yo sí como carne. Yo no soy católico. Ya sabes que yo sí creo en Dios y sí creo en Jesús y me gusta, comparto todo lo que la Biblia dice acerca de estos temas. Pero pienso que no tengo que esperarme a que sea cuaresma para poder aunarme a Jesús con ese ayuno, con ese tema de la cuaresma, del ayuno, del sacrificio, de la mortificación del cuerpo. ¿Por qué Jesús hizo esto? Bueno, pues porque necesitaba fuerza, pero era una fuerza espiritual. Imagínate cuánta fuerza de voluntad hay que tener para permitir que te azoten con un látigo, que te carguen una cruz de muchos kilos encima, de caminar con ella, de que te escupan, de que la subas hasta una colina o que la lleves hasta determinado lugar y luego seas crucificado en ella. O sea, imagínate la fuerza de voluntad que hay que tener para permitir todo eso, porque una persona normal no lo hubiese permitido. O sea, una persona normal intentaría escapar. Una persona normal simplemente no lo haría. Y ya. Pero por alguna razón Jesús sintió que debía cumplir una profecía y debía de hacer las cosas de esa manera para que se le recordara, para que nosotros hiciéramos conciencia, para que nosotros nos pudiéramos salvar de acuerdo a la tradición bíblica. Y entonces hizo ese ayuno durante 40 días, no comió, se despojó de esa característica humana que es el placer de comer algo que nos gusta. Entonces ayunó durante 40 días. Ese ayuno, bueno, algunos dicen que solamente tomó agua durante 40 días. Algunos dicen que es imposible hacerlo. Otros dicen que sí.
Otros dicen que fue un ayuno en donde solamente comía frutas y verduras. Hay muchas opiniones, pero lo cierto es de que Jesús lo hizo para obtener una fuerza espiritual, la fuerza espiritual que necesitaría para poder vencer la tentación del diablo, para poder vencer a todas las cosas que le iban a hacer durante su calvario. Entonces, por eso dejamos de comer carne, de acuerdo a la tradición católica, para aunarnos, para unirnos de alguna forma con Jesús en ese ayuno. Y bueno, pues ahí tienes que luego hay que comer nada más pescado o hay que comer nada más aves. ¿Por qué? Porque se dice que los peces son del agua, las aves son del viento y la carne roja de la res proviene de la tierra. Y la tierra o el mundo es de lo que nos debemos despojar para poder elevarnos espiritualmente. Esa es la razón. No solo porque el Papa lo dice, no solo porque es la tradición y bueno, pues porque hoy no se come carne y ya. O porque hoy queremos afectar a los negocios que venden comida de carne roja y ya. No. Realmente hay un significado espiritual detrás de todo esto. Y es ese. El de demostrar que estamos en unión apoyando a lo que hizo Jesús en aquel tiempo. Yo soy el documentalista y esto fue ¿Por qué no comemos carne durante la Cuaresma? Gracias y hasta la próxima.